Tercera parte. Por la mañana, cuando mi madre acudió presurosa diciendo que era ya tarde y preguntándome por qué no me había levantado aún, me encontró mala cara y al preguntarme si me sentía enfermo, vomité. Algo parecía ganarse así. Me gustaba estar un poco malo y poder quedarme en la cama una mañana entera, después de tomar una taza de manzanilla, oír a mi madre arreglar las habitaciones contiguas y a Lina recibir fuera, en el pasillo, al carnicero. La mañana sin colegio era algo encantado y fabuloso. El sol entraba luego en el cuarto y no era el mismo sol contra el cual se corrían en el colegio las cortinas verdes. Pero tampoco aquello tenía para mí el buen sabor de otras veces. También había adquirido un sonido falso. Si me muriera. Pero no pasaba de estar un poco malucho como tantas otras veces, y ello no resolvía nada. Me libraba del colegio, pero no de Cromer, que me esperaba a las 11 en el mercado. La cariñosa solicitud de mi madre no me era esta vez consuelo, me molestaba y me hacía daño. Fingí dormir y reflexioné. No había remedio. A las 11 tenía que estar en el mercado. Me levanté, pues, a las 10 y dije que ya me sentía bien del todo. Como de costumbre en tales casos, se me dio a elegir entre volver a acostarme o tener que ir al colegio por la tarde. Declaré que estaba dispuesto a asistir luego al colegio. Me había trazado un plan. Sin dinero no podía presentarme ante Cromer. Tenía que apoderarme de la hucha, que me pertenecía. Sabía que no encerraba ni con mucho dinero suficiente, pero el poco que en ella había era ya algo, y un vago presentimiento me decía que algo valía más que nada, y que, por lo menos, debía de tratar de amansar a Cromer. Lleno de temor y angustia me deslicé descalzo en el cuarto de mi madre y saqué la hucha de su escritorio. Lleno de temor y de angustia, pero con todo menos dolorosamente atormentado que el día anterior. Las palpitaciones que me ahogaban aceleraron aún más su violento ritmo al detenerme al pie de la escalera y comprobar que la hucha estaba cerrada. No fue difícil violentarla. Bastó arrancar una rejilla de hojalata, pero aquella fractura repercutió dolorosamente en mí. Con ella había cometido ya un robo. Hasta entonces lo más que había hecho era coger a escondidas algún terrón de azúcar o alguna fruta. Pero ahora había robado, aunque aquel dinero fuese mío. Sentía que me había aproximado un trecho más a Cromer y a su mundo, que iba ya deslizándome paso a paso cuesta abajo, y abandoné toda resistencia. Ya podía llevarme el diablo, era tarde para volver atrás. Conté con miedo las monedas. El dinero que antes diera en la hucha un sonido abundante resultaba ahora en la mano una miseria. 65 céntimos. Escondí la hucha en el pasillo de abajo, empuñé el dinero y salí de casa, traspasando el umbral muy otro del que nunca lo traspasara. Todavía me pareció oír que alguien me llamaba desde arriba y apresuré el paso. Tenía aún mucho tiempo. Anduve dando rodeos por las calles de una ciudad transformada, bajo nubes nunca vistas, entre casas que me miraban y cruzándome con gentes que sospechaban de mí. En el camino recordé que un condiscípulo mío se había encontrado una vez 5 marcos en el mercado de ganados. Hubiese querido rezar para que Dios hiciese un milagro y me deparase un hallazgo semejante. Pero no tenía ya derecho a rezar, y de todos modos la hucha estaba rota y rota quedaría. Franz Cromer me vio desde lejos, pero fingió no advertir mi llegada, y tardó mucho en ir aproximándose. Cuando estuvo cerca, me ordenó con un gesto que le siguiera y continuó andando despacio, sin volver una sola vez la cabeza. En las afueras ya, junto a las últimas casas, se detuvo delante de una obra. No se trabajaba ya en ella.
y los muros se alzaban mostrando sus huecos desnudos sin puertas ni ventanas. Cromer miró en derredor suyo y se internó en la obra, siguiéndole yo. Arrimado al muro me hizo seña de acercarme y extendió la mano. —¿Me traes eso? —preguntó fríamente. Saqué del bolsillo la mano en que empuñaba las monedas y las fui dejando caer en su mano abierta. Antes de extinguirse el sonido de la última, las había contado ya. 65 céntimos, dijo, y se me quedó mirando. Sí, repuse tímidamente, es todo lo que tengo. Ya sé que es muy poco, pero no tengo más. Te creía más listo, me replicó con reproche casi benigno. Entre caballeros las cosas deben ser más serias. Yo no quiero tomar de ti nada que no sea lo tratado. Guárdate tus cuartos. El otro, ya sabes quién, no intentará regatearme lo prometido. Ese paga bien. Pero si no tengo más, son todos mis ahorros. Esa es cosa tuya, pero no quiero hacerte daño. Me debes todavía un marco y 35 céntimos. ¿Cuándo me lo vas a traer? Te lo traeré, Cromer, puedes estar seguro, pero exactamente no puedo decirte cuándo, quizás mañana mismo, o pasado. Comprenderás que no puedo decírselo a mi padre. Eso me tiene sin cuidado, pero ya te digo que no quiero hacerte daño. Ya ves, podía tener mi dinero antes de mediodía y soy un pobre. Tú llevas buenos trajes y ahora a mediodía comerás seguramente mejor que yo. Pero no diré aún nada. Esperaré un poco. Mañana por la tarde silbaré cerca de tu casa y cuando me oigas vendrás a traerme el dinero que falta. ¿Conoces mi silbido? Moduló cuidadosamente su señal, oída por mí muchas veces. Sí, sí, contesté, lo conozco. Se fue como si nada tuviera que ver conmigo, como si yo no fuese de los suyos. Entre nosotros no había más que un negocio. Creo que todavía hoy me asustaría el silbido de Cromer si volviese a oírlo de repente. A partir de aquel momento lo oí muchas veces y me parecía estar oyéndolo a cada momento. No había ningún lugar, ningún juego, ningún trabajo ni pensamiento alguno en el que no penetrase aquel silbido que me esclavizaba. Aquel silbido era mi destino. Por esta época solía bajar con frecuencia a nuestro jardincito en las plácidas tardes otoñales tan llenas de color, y un singular impulso me llevaba a renovar juegos de pasadas épocas infantiles, jugando en cierto modo a ser un niño más pequeño, todavía bueno y libre, inocente y protegido. Pero en medio de mis juegos, siempre esperado y sin embargo siempre terriblemente sobrecogedor e importuno, resonaba desde cualquier lado el silbido de Cromer destruyendo mis imaginaciones. Y entonces tenía que salir. Tenía que seguir a mi verdugo a sitios malos y repulsivos, tenía que darle cuenta de mis actos y escuchar sus amenazadoras peticiones de dinero. Todo ello duró quizás algunas semanas, pero a mí me parecieron años enteros, una eternidad. Muy pocas veces conseguía llevarle dinero. Una moneda de 5 céntimos hurtada de la mesa de la cocina cuando Lina dejaba sobre ella la cesta de la compra. Y Cromer me reñía y me abrumaba con su desprecio. Era yo el que le quería engañar y privar de su derecho a aquel dinero. Era yo el que le robaba, yo el que le hacía desgraciado. Muy pocas veces ha llegado luego en mi vida el infortunio tan cerca de mi corazón, y nunca he sentido una mayor desesperanza ni una esclavitud mayor. Había llenado de fichas la hucha y la había vuelto a poner en su sitio. Nadie me preguntó por ella, pero también eso podía caer sobre mí cualquier día. Más que al brutal silbido de Cromer, le temía a veces a mi madre cuando la veía acercarse a mí en silencio. ¿No vendría acaso a hablarme de la hucha? Como casi siempre llegaba él con las manos vacías, empezó a atormentarme y a explotarme en otra forma. Tuve que trabajar para él. Las comisiones que su padre le encargaba había de hacerlas yo.
o me obligaba a ejecutar algo difícil. Saltar durante 10 minutos a la pata coja o prenderle a alguien una tira de papel en la ropa. Hubo un tiempo en que llegué a enfermar. Vomitaba con frecuencia y tenía frío todo el día. En cambio, por la noche me revolvía en la cama ardoroso y sudando. Mi madre sentía que me pasaba algo y extremaba su cariñoso interés, que me atormentaba porque no podía corresponder a él confiando mi secreto. Una noche, acostado ya, me trajo un pedacito de chocolate. Constituía aquello un eco de años anteriores, en los cuales cuando había sido bueno, recibía antes de dormirme un premio semejante. Aquella noche llegó mi madre hasta mi cama y me tendió el trocito de chocolate. Penetrado de una dolorosa emoción, sólo pude mover negativamente la cabeza. Mi madre me preguntó qué me pasaba y me acarició los cabellos. No, no, no quiero que me des nada, fue lo único que pude responder. Mi madre dejó el chocolate encima de la mesita de noche y salió de la habitación. Cuando al día siguiente quiso preguntarme de nuevo, hice como si no supiera nada. Una vez trajo a verme un médico, que me reconoció y me recetó abluciones frías por la mañana. Mi estado durante aquella época fue una especie de locura. En medio de la ordenada paz de nuestra casa vivía yo huraño y atormentado como un fantasma. No tomaba parte en la vida de los demás y sólo raras veces conseguía olvidar por una hora. Con mi padre, que más de una vez me interrogó excitado, me mostré impenetrable y frío.